Don Joaquín, joven Barañado, ¿cómo está usted? Bien, bien. Y mejor todavía con lo de joven, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Eh, Casi tan joven como tú. Oye, dado el tema que vamos a conversar, me parece completamente necesario sincerar conflictos de intereses eventuales, ¿ah? Que pueden estar presentes y interponerse, mejor dicho, en el curso de la verdad. Tú tienes cómo demostrar no ser un ser reptiliano de origen solar, parte de una conspiración de control mundial. Eh, Nos interesaría saberlo antes de empezar a conversar. Bueno, es una gran pregunta porque eso inmediatamente nos podría llevar a qué se acepta como prueba y qué cosa es susceptible o no de ser demostrado. Y además, ¿quién tiene la carga de la prueba? Que yo creo que es uno de los temas fundamentales en esto. Yo tengo que demostrar que no soy un reptiliano o quien afirme que yo soy reptiliano tiene que demostrar que lo soy. Claro, y Eh, yo te tendría que contestar, eh, que es la típica respuesta evasiva que confirma la existencia de esta conspiración de seres reptilianos. Así es. Y esto, estamos súper rápido, aparte de la médula del problema, ¿cierto? De cómo la gente, o sea, quienes creen en este tipo de cuestiones, exigen un estándar de verificación que en realidad están invirtiendo el sentido El del sentido de la asunto. prueba. Mm. Oye, bueno, tú no necesitas presentación. Estábamos tentados de llamar este episodio tema freak o conspiraciones freak, para hacerle honor a tu genial serie de entregas, ¿no? Pero sentíamos que es importante hablar de este tema que en algunos casos, por el contenido de alguna de las teorías de la conspiración, se presta para reírse o para hacer chistes, pero en otros casos pueden tener consecuencias muy serias, muy dramáticas incluso. Y como muchas de estas teorías que circulan desde hace mucho tiempo, mucho antes de la pandemia, tienen Es que ver. cosa de preguntarle a Paul McCartney. ¿Por qué Paul McCartney? Bueno, por la teoría de conspiración, una de las más deschavetadas de todas, ¿Qué es? De que Paul McCartney murió en un accidente de tránsito del año 67. Y hay gente que lo cree, y que ¿Y el que conocemos no es el de verdad? es un impostor, y que la portada del Abbey Road, con los cuatro ahí en la calle, en realidad es una representación de una procesión fúnebre. Mira, yo te podría hablar un buen rato de esa teoría de conspiración. En ese caso debe estar escondido, oculto junto con la Lady Di, porque tú sabes que hay gente que sostiene que la mató la reina, Lady Di, y otros que sostienen que en realidad está viva pero fundea. Debe estar con Paul McCartney. Claro, es que cualquier evento mundial que sea la noticia del año, vamos a encontrar Alguna cuestiones teoría de la similares conspiración. detrás. Sí. Claro, el problema es que ahora puede tener consecuencias muy graves porque muchas de estas creencias tienen que ver con las vacunas y los efectos de las vacunas. Entonces, más allá de la discusión seria, científica, con hechos respecto de las vacunas que hoy día empiezan a circular para que lidiemos con este bicho maldito, bueno, están estas creencias eh, que pueden tener como consecuencia muy graves para todos, que muchos que no debieran contagiarse se terminen contagiando, que muchos que no debieran morirse se terminen muriendo, si estas teorías agarran vuelo. Entonces, por eso nos pareció razonable detenernos y hablar de las teorías de las conspiraciones, y estas creencias raras, de dónde vienen, cómo las abordamos, qué hacemos al respecto. Y a ti te hemos leído más de algún dato freak respecto a alguna teoría freak, así que decimos llamarte. Sí, bueno, yo soy escéptico y me causa en particular, bueno, entre interés, en algunos casos cierto grado, incluso diría bueno, de gracia, ciertas teorías de conspiración que suelen ser más inocuas, como bien dices tú, por ejemplo, la de Paul McCartney. Lo que hizo sí fue aumentar de manera bien significativa las ventas del álbum Let It Be, pero aparte No. de eso no genera mayor consecuencia. Por ahí por el año, una encuesta del 2002, como el 15% de los estadounidenses sostenía que Elvis estaba vivo. Todas esas son bastante inocuas.
Pero el caso de las vacunas, como tú bien dices, es gravísimo y lo que va a ocurrir es que, bueno, nos va a tomar más, debido a esto, nos va a tomar más tiempo resolver el problema y gente va a morir. Y eso es una consecuencia lamentable, pero muy real de lo que ocurre en torno a las vacunas. Oye, antes de entrar en el tema así al hueso, de todas las muchas teorías que dan vuelta, ¿cuál es la más freak de todas? Y a lo mejor vale la pena distinguir entre teorías de la conspiración propiamente tal y otras que son simplemente creencias raras, como que la Tierra es hueca o la Tierra es plana o qué sé yo, ¿no? Uf, mira, voy a ser un poco repetitivo, pero yo opino que la idea de que, porque voy a repetirme con Paul McCartney, pero es que yo de verdad cuando lo escribí en Historia Freak de la Música me detuve un rato porque si tú lo piensas, qué tiene que ocurrir para que eso sea cierto? Esto se origina porque hubo un accidente de tránsito con un auto que antiguamente era de Paul McCartney, él lo había vendido, entonces, esta es la patente que es de Paul McCartney, que sé yo. Y entonces supuestamente todo siguió igual. Y uno dice, bueno, eso implicaría que hubo un suplantador que era físicamente igual, de la misma estatura, tenía el mismo timbre de voz, el mismo acento de Liverpool perfecto, era un genio de la composición musical porque siguió componiendo después, y todos sus seres queridos no notaron el cambio, incluyendo su señora, Linda McCartney, Claro. y además el tipo que lo suplantó, Nadie lo echó de menos en su mundo, ¿no? exactamente, desapareció de la misma edad, todo un genio de la composición, y nadie lo echó de menos. Pero es tal el appeal, el atractivo de estas teorías de conspiración, de querer creerlas ciertas, que la gente, ya, pero es que basta con que algo encaje ahí para de ahí en adelante ya hacer oídos sordos a cualquier argumento logístico de ese tipo. Claro, y te hace. Y son. Parte de lo fregado que tienen es que son muy difíciles de refutar. Yo no sé si tú, que te lo has leído todo, alguna vez has escuchado algo al respecto, porque la teoría de la Tierra plana la conocemos todos, ¿no? Esto es un disco, no es una esfera, según esa teoría. Según esa teoría, ¿tú sabes si sostienen que la Luna también es plana? ¿Se Mira, refieren a la Luna? Porque si es así, yo tengo un comentario a propósito del eclipse que acabamos de ver, pero no sé si incluye el dato de que la Luna también sea plana. yo no sé ese cuestionamiento específico, pero yo al igual que tú me he hecho estas preguntas y o sea, son tantas las razones por las cuales esto se puede desmentir a simple vista que alguna vez me gustaría estar con alguien que fuera una persona articulada y que creyese en aquello, porque uno lo podría, es que son tantas las preguntas que me gustaría hacer. Por ejemplo, ¿cómo funcionan los GPS? O sea, el GPS es algo que de verdad uno lo ocupa cuando está manejando, ¿cierto? Cuando anda en la bicicleta y usa el GPS. Entonces, ¿cómo puede un terraplanista explicar una constelación de GPS lanzado, bueno, el sistema espacial europeo o la NASA, y ahora hay uno también ruso? Y esa es una de 500 preguntas que uno puede hacer y que no entiendo cómo se pueden explicar. Pero la luna no sé. Porque mira, ayer con lo del eclipse, yo decía, algunos de estos prójimos que creen en esta teoría repararán en que si la Luna fuera plana, la veríamos, los que estén justo debajo la veríamos redonda, pero cualquiera que esté o muy al norte o muy al sur o en cualquier otra dirección la vería ovalada, pues eso es obvio, pero la ven igual de redonda. Entonces, tiene que existir alguna variante de esa tesis que dice que la Tierra es plana, pero la Luna es redonda, esférica. No sé por qué razón la habrían fabricado así los autores de esta conspiración. Pero como tú dices, no entran balas. Y entre veces hay no sé, probablemente lo has visto, hay un documental en Netflix. No, eh, lo he trineado, no lo he visto. no, por favor, velo. Eh, tiene un par de momentos absolutamente deliciosos a los que a lo mejor vale la pena volver más adelante la conversa, pero un comercial, o sea, perdón, un documental entero sobre gente muy articulada, que fue la expresión que tú usaste, y que tienen no solo esta convicción, sino que sus convenciones, sus libros, y están en una campaña mundial para convencernos a nosotros, los cabezas duras, que insistimos que esta cosa es esférica. Tú sabes que, pequeño dato curioso, hay gente que cree que durante la época de Colón, bueno, la mayoría de la gente pensaba que la Tierra era plana, y no solamente no es así, o sea,
durante la época de Colón hace mucho rato que se sabía, o sea, Eratóstenes había calculado el diámetro de la Tierra más de 1500 años antes. Y imagínate que Santo Tomás en el siglo XIII decía, en un pasaje de su Suma Teológica dice, bueno, y este es un ejemplo de algo que todo el mundo sabe, que todo el mundo da por cierto, como que la Tierra es redonda, el ejemplo que usa Santo Tomás. Y en el siglo XIX, el novelista Washington Irving escribió una novela en la que, bueno, noveliza la parte de la vida de Colón, y entonces él cuenta esta historia de la puesta y del huevo en el bar de Colón, y a partir del siglo XIX es que mucha gente comienza a creer que en el siglo XV era una idea predominante, pero era lejos de aquello. Claro, claro. Ahora, esta es una que yo pongo en la categoría de creencias curiosas, pero no esencialmente grave, no sé cómo decirlo, no se diría ni un daño de ella, y es medio inocentona también en su alcance. Yo creo que te conté una vez de un taxista que nos tocó en Texas, en Dallas. Íbamos rumbo al aeropuerto, 4 de la tarde, y estaba la imagen de la luna, la típica imagen de la luna durante el día, estaba acá y el sol estaba allá. Y este señor nos empieza a decir, mire, ahí está. Yo no cachaba para dónde iba, pero después me di cuenta que supongo que lo que él estaba dando a entender es que algún gil, parte de la conspiración, se le había quedado encendida la luz de la luna durante el día, digamos, ¿no? Y era una persona muy articulada, como dices tú. Pero de ahí no hay daño, pero hay otras. Mira, igual Sí. yo diría que estoy de acuerdo en que no hay daño directo. Sí opino que hay un daño indirecto en tanto sienta una sombra de duda en torno a toda la comunidad científica y a que Claro, la humanidad completa nos está engañada, o sea, que hay un gran engaño, y eso yo creo que sí es un daño, pero estoy de acuerdo que no hay daños directos. claro, la comunidad científica, la NASA, el gobierno de los Estados Unidos, los rusos, los chinos y todos los demás. De hecho, todas estas teorías de la conspiración, propiamente tal, como por ejemplo cuando te dicen, bueno, que la CIA mató a Kennedy, que el 11 de septiembre gringo fue obra del gobierno gringo, y dice, pero, o sea, es como si no existiera todas las divisiones, las competencias, las rencillas, los soplones, las ansias de poder, todas las cosas que hacen imposible que los políticos se pongan de acuerdo en cualquier cosa, pero se habrían puesto de acuerdo para ocultar esto. Y a nadie se le ha salido nunca ni una letra. Bueno, yo pienso lo mismo que tú, sobre todo respecto del 11 de septiembre. Yo una vez escribí un pequeño texto a este respecto y parte así, mira, tú eres George Bush y tienes este plan, o da lo mismo, no tiene que ser él, puede ser alguien más abajo, puede ser Donald Rumsfeld, lo que sea, alguien alto en la jerarquía del gobierno de entonces. Tengo una idea, hagamos este atentado terrorista, derribamos las Torres Gemelas del Pentágono. ¿Y para qué? Bueno, para obtener un buen negocio de petróleo en Irak. Ese es el modelo, ¿cierto?, que plantean los conspiracionistas. Tarea número 1. Imagínate, hay que secuestrar 4 aviones que se van a estrellar y van a morir. Entonces necesito Voluntario. 16 voluntarios para decirle, hola, mira, te quiero invitar a este proyecto y necesito que básicamente que mueras, necesito. Y a cambio de qué? Uno podría decir ya, un turrón de plata para su familia podría ser algo de ese tipo, perdonar a un familiar preso. Pero ¿qué pasa si tú lo sientas en la oficina? Riesgo 1, esa persona no quiere hacerlo y te lo dice. Bueno, la única opción que tienes es matarlo. Opción 2, la persona se da cuenta de que no puede negarse porque lo van a matar, porque no puede escapar del secreto. Entonces miente, dice que sí, y bueno, después resulta que lo revela. O riesgo 3, la persona quiere hacerlo, acepta, pero después se va a dormir, está en su casa con su señora todas las noches durmiendo y dice, bueno, me voy a morir en 5 días más, voy a matar a miles de personas, y se arrepiente. Entonces, no se puede arrepentir nadie. Bueno, claro. Y esa es la primera barrera logística de 25.000 que enfrenta ese problema. Entonces, cuando uno hace ese raciocinio, dice, pero es que es imposible tener la coordinación que señalas tú. Pero al frente tenemos el dato freak de que hay millones de personas que creen que es así. Y cualquier dato que tú le tires al frente te rebota, es como piñiscar vidrio. Y yo creo entonces que vale la pena que exploremos qué es lo que hace tan impenetrable estas teorías. ¿Por qué la realidad no les hace mella? No las afecta.
Yo no sé si tú, y este sí que es un dato freak, y que a mi juicio confirma que las teorías de la conspiración son ciertas. Tú sabes que el gobierno de la Comunidad Europea, la Unión Europea, tiene una página web oficial dedicada a ayudarte a entender que las teorías de la conspiración son falsas y que esas conspiraciones no existen, y te enseñan a reconocer los síntomas. Supongo que esto como un sitio de autoayuda, ¿sí? Como una línea, una hotline de emergencia. Eh, yo digo, cualquiera que crea la teoría de las conspiraciones, que tenga la duda, ve la existencia de ese sitio web y no le cabe ni una duda de que las conspiraciones son de verdad y que el gobierno de la Unión Europea está metido. Claro, eso es una manera, o sea, viene desde una fuente que está ya vetada de antemano, si esos son parte de estos oscuros titiriteros que están gobernando el mundo. Entonces, ¿qué sentido tiene llamar a esa hotline? Claro. Oye, ¿cuál es qué sesgos cognitivos o qué pifias eh, no digamos qué patologías, porque la gente que cree en conspiraciones de este estilo o tiene alguna de estas creencias es perfectamente normal, la mayoría. Eh, ¿Cuáles pueden ser algunos de los factores de la personalidad, de la estructura psicológica, del funcionamiento racional que nos predisponen a creernos tanto cuento? Sí. Mira, yo he pensado sobre esto y concuerdo contigo de que es una estructura de razonamiento el que hace que sea como peñiscar vidrio, como decías tú, y que no entran balas y que uno plantea argumentos racionales y claro, cuando la respuesta del otro lado de la mesa es, bueno, pero es que, ¿de dónde obtienes tú esa información? Te dicen, y esa información uno dice, bueno, esto proviene, la verdad es que esto está publicado en un paper indexado, esto es consenso. Te dicen, bueno, pero es que tú te estás tragando lo que publica. Entonces, uno se enfrenta a este frontón que cuestiona cualquier origen de conocimiento. Al final es un problema epistemológico que uno se encuentra, bueno, es que claro, si tú no le vas a creer a nadie, porque uno no puede verificar con sus propios sentidos casi nada. Entonces, si es que tú vas a poner en tela de juicio todo el origen de cómo la humanidad genera conocimiento, la verdad es que eres impersuadible. Mira, yo creo que hay dos rasgos que me parece que son patentes. El primero es concentrarse en las intenciones en lugar de toda la cadena logística requerida para llevar adelante dicha teoría de conspiración. O sea, Esto es lo que lo hace imposible de desmentir. Es que lo que hace difícil de demostrar la falsedad es que se concentran en las intenciones y los motivos más que en los hechos. no, yo diría algo un poco diferente. Lo que hace tan difícil desmentir es el que toda fuente de conocimiento sobre la cual uno pueda posarse va a ser refutada como fuente no válida. Y esto va a incluir la comunidad científica, la prensa, las autoridades de gobierno. Entonces, si todos son partes del complot, entonces cualquier fuente que uno cite, bueno, resulta, pero entonces, ¿de dónde sacaste eso? ¿Quién te lo dijo? Y en el caso, por ejemplo, del alunizaje, bueno, resulta que hay fotos de la JAXA, de la Agencia Nacional Japonesa, donde se ve, bueno, coinciden exactamente los relieves con lo que muestra el Apolo. Hay todo un artículo súper largo acerca de terceras fuentes de evidencia del alunizaje, o sea, fuentes que no son la NASA. Entonces, por ejemplo, hay un colegio del Reino Unido, es un colegio, imagínate, o sea, cabros de cuarto medio, que fueron siguiendo el Saturno 5 durante el viaje, qué sé yo, y pues Okay. bueno. Ya, entonces si tú vas a cuestionar todas las fuentes de origen donde se origina el conocimiento y donde uno puede sustentarse para afirmar lo que sea, entonces no hay manera de persuadir. Yo decía un poco distinto a eso, que veo dos rasgos. El de concentrarse en las intenciones es, a mi juicio, es el inicio, es el comenzar a creer. No es no es lo que creo yo que donde se enraiza la persistencia, sino que es en el origen. Y yo diría, en segundo lugar, es esta... el querer creer que mi vida no es tan exitosa y luminosa como yo querría que fuese o como yo había soñado que iba a ser, porque hay poderes oscuros que lo están impidiendo. Entonces,
Por ejemplo, en el caso esto no es una teoría de conspiración, pero creo que permite explicar el punto, mi obsesión con, lo conversamos la otra vez, ¿cierto? Los 110 años de la AFP. Bueno, Claro. esta idea, ¿cierto?, de que la AFP vivían como si uno viviera 110 años, nunca puedo dejar de hablar de eso, al final siempre termino repitiéndome. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Es mucho más grato creer que mi pensión es baja porque hay un poder oscuro que me ha estado estafando todo este tiempo, que porque, bueno, yo no he cotizado lo suficiente, tengo lagunas, no he Claro, trabajado. claro. Echarle la culpa a alguien. Oye, te voy a pedir que me disculpes 2 segundos y que nos disculpen todos los que nos están viendo, porque hay alguien que lo está pasando fantástico al lado mientras nosotros conversamos y no sé si se escucha la música, así que voy a cerrar una ventana, no te vayas a ninguna parte porque me demoro literalmente 12 segundos. Lo único grave, Joaquín, es que no invitaron a la fiesta, ¿no? Sobre todo una fiesta de Día Máster, era como para que lo consideraran a uno. Mira, me gustaría además añadir otra cosa, que es que yo considero que luego uno, y esto ocurre no solamente para teorías de conspiración, sino que para muchos elementos, para muchos disensos, para muchas discusiones, es que, y es algo que yo he hecho un esfuerzo grande por combatir en lo personal, es que cuando alguien se casa con una postura y se la juega con todo y quema todos sus cartuchos discursivos, bueno, resulta que después se vuelve, el orgullo queda muy involucrado y se hace muy difícil volver atrás. Eso es algo que aplica no solamente acá, sino que yo creo que en muchos otros planos. Entonces, uno ha estado discutiendo toda la vida que los gringos no llegaron a la luna y ya tiene tanto en juego en esa discusión que ya se vuelve muy, muy difícil recular. Y en el caso de algunos que se hacen famosillos con alguna de estas teorías, tienen mucho invertido. Claro. De hecho, no un spoiler, para los que vean ese documental de Netflix sobre la teoría de la Tierra plana, hay un momento delicioso que están entrevistando al gurú de esta teoría, que es el protagonista del documental. Y terminan usando, por analogía, la historia de The Truman Show. ¿Te acuerdas de esta película con Jim Carrey? Cuando el fulano llega en su bote al horizonte y choca con la pared, y descubre, y llegó al borde en el fondo. Me acuerdo perfecto de la escena. Pero encuentra una puerta y él está dispuesto a salir de la puerta. Entonces, este fulano, cuando lo están entrevistando acá, usa esta imagen, pero para diferenciarse de los poderosos. Dice, Truman sale porque él no le tiene miedo a la verdad, no tiene nada que perder, pero los poderosos, vuelve a la conspiración, los poderosos de esa ciudad, el alcalde, por ejemplo, tiene mucho que perder porque tiene poder, tiene plata, tiene recursos, tiene amantes, tiene un poderoso. Entonces, a él no le interesa que se sepa la verdad, él la oculta. Y el periodista, con una simpleza gigantesca, le dice, perdóneme, pero hay mucha gente que sostiene que en este mundo que es su teoría, el alcalde es usted. El que no quiere cruzar la puerta y ver la evidencia, porque tiene mucho que perder. O sea, creo que es algo tan simple y humano. No me acordaba de ese diálogo, lo había visto más niño, no había... No, el diálogo es de la entrevista, del documental. Ya. Claro, el que fulano cita y se imagina. Oye, pero antes tú mencionaste 2 cosas en las que creo que vale la pena detenerse, porque creo que hay gente que apunta ahí en la búsqueda del origen de estas creencias y estos mitos, que son el sesgo de proporcionalidad, le llaman. Vale decir que cuando pasa algo, yo tengo que encontrar una causa proporcionada al efecto, y mientras más grande es ese algo, más grande debe ser la causa. Que estamos ahí a un paso de la búsqueda de un alguien que esté detrás de esto. Ahí yo creo que hay... Claro, y eso es patente con coronavirus. ¿Ya? No, porque, o sea, te encuentro toda la razón. O sea, coronavirus, la verdad es que fue la mutación número 13.018 del año 2019. Bueno, resultó que justo esa, en ese lugar, en ese momento, produjo todo lo que produjo. Y fue un accidente genético, o sea,
como hay tantos. Lo que pasa es que fue la combinación precisa para producir lo que produjo. Mira, yo, o sea, si alguien me dice, a ver, si coronavirus fue creado artificialmente o no, y lo que decía al comienzo, aquí yo creo que no. La carga de la prueba la tiene quien hace semejante afirmación. O sea, hemos tenido enfermedades de este tipo por mutaciones aleatorias a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ahora somos 7.500 millones. Cada vez es más probable que se produzcan nuevas. Entonces es casi seguro que fue simplemente el azar genético. Además que no hay ninguna... yo no he escuchado al menos una hipótesis plausible de, bueno, la persona que supuestamente lo hizo de manera artificial y lo liberó en Wuhan, esa persona, ¿qué estaba esperando? Bueno, van a decir una farmacéutica para obtener plata con las vacunas. Bueno, pero entonces, ¿por qué están todas compitiendo y no era claro quién iba a ganar la carrera? Bueno, pero sin extenderme en eso, claro, lo que te quiero decir es que el coronavirus es algo de una envergadura tan colosal claro, hay gente que necesita esa explicación de la proporcionalidad y no le basta con una mutación aleatoria genética más. Y hay además ahí operando un mecanismo evolutivo muy potente en nosotros, no tengo claro cómo le llaman, pero es evolutivamente muy razonable que se haya preservado una tendencia, que se haya seleccionado, habría que decir, ¿no? Que es que cuando te pase algo malo, tú al menos te preguntes, ¿esto que me pasó habrá sido mala suerte? ¿Habrá sido azar? ¿O habrá alguien jodiéndome? Porque si tú fueras como un inocentón por la vida y todos los días te cayeran árboles en la cabeza y nunca te preocupara y te preguntara y siquiera será normal que todos los días me caiga algo, probablemente dejaría de existir muy rápido, ¿no? Tus probabilidades de reproducirte y pasar tus genes hacia el futuro serían menor. Entonces, esa pregunta, esa pausa en el mediocampo, para darle un espacio a la sospecha, que yo creo que es el origen de la patología que conocemos como paranoia, digamos, está detrás de esto también, porque pasó algo grave, es razonable no a buenas y primeras asumir que fue muy pura mala pata. Si hay evidencias raras, despejarlas. Y a otra cosa mariposa. Pero como muchas de estas cuestiones que cumplen un propósito razonable para nuestro progreso, se pasan de tuerca y terminamos en estas teorías. Sí, mira, justo cuando tú me llamaste, yo daba el caso que, para invitarme al podcast, yo daba el caso que estaba precisamente leyendo Yuval Noah Harari, su tercer libro, el 21 lecciones para el siglo XXI, y dice algo en una línea parecida. Dice, mira, cuando los seres humanos se enfrentan a grandes dilemas morales de escala mundial, no a escala personal, él dice que, bueno, 4 vías principales para dilucidarlo. Dice, el primero es, bueno, minimizar esta cuestión. Ya, si en realidad, mira, la guerra civil en Siria en realidad no es tanta gente, ya. El segundo, dice, es enfocarse en una historia anecdótica, ¿no? en una historia personal, en lugar de ver la estadística. Dice. Entonces, no sé, uno ve un reportaje, un drama humano en la revista del sábado y entonces de esa manera lo puede entender, porque la complejidad completa de la guerra civil siria es muy difícil de manejar para el cerebro. Dice, otro es crear un dogma. A veces, bueno, en algunos casos las religiones son los que responden a eso, en el caso uno podría decir el Estado Islámico, el dogma es, bueno, esta es la voluntad de Alá y se acabó, y entonces no hay ningún dilema moral porque está claro qué es lo que hay que hacer. Pero ya, y el cuarto, y por eso te lo menciono, después de pasar por esos 3, es que el cuarto es crear una teoría de conspiración. Es decir, este dilema moral, en realidad, lo que ocurre es que detrás hay estos titiriteros grandes que están llevando el mundo por detrás, que fue lo que hizo que este documental famoso, Zeitgeist, un documental como del 2006, por ahí, que fue muy popular en YouTube, tuviese tanto arrastre, ¿cierto? La idea de estos grandes poderes fácticos detrás del mundo orquestando lo que realmente ocurre. Así que me parece un análisis lúcido y bien interesante para entender cómo el ser humano intenta lidiar con la complejidad. Claro, claro. De hecho, hay gente que explica la existencia de la teoría de la conspiración en una mezcla de entre este sesgo cognitivo de la proporcionalidad, de andar buscando una causa razonable, con la búsqueda de un bálsamo psicológico, casi lo llaman, que es la
tranquilidad que te produce el suponer de que cosas muy graves, como que, no sé, cualquier cosa que pueda destruir el planeta, ¿no? En realidad es parte de algo que es controlado por alguien, ¿no? Que esto no es puro random, no es pura suerte, no es puro azar, que detrás de las grandes catástrofes hay gente que controla el clima, las placas tectónicas. En ese caso le tienen que echar la culpa a un ser extraterrestre, digamos, ¿eh? Eh, entonces, para cada plaga posible y para cada eh, hecatombe posible, hay un Dios, hay una figura detrás, hay alguien, hay una voluntad. Eh, y que eso produce una falsa, pero no, suena raro, por falsa que sea psicológicamente no menos real, sensación de control, ¿no? Y de baja angustia. Claro, voy a citar a Harari de nuevo, porque yo ¿No? le encuentro razón cuando él dice que los seres humanos somos un animal muy propenso a contar historias. Entonces necesitamos estos relatos. Entonces esta idea de, bueno, Matamala habla de la narrativa de villanos y opresores, que tiene mucho que ver con el estallido social en Chile, qué sé yo. Entonces, que necesitamos esa especie de arco en el cual las cosas tienen origen, tienen causa, tienen desenlace y tienen un posible final al cual apuntar, con Y un héroes bueno y y un muy malo. importantes. Y exactamente, los villanos son muy importantes. Yo creo que en el estallido social, por eso, a mi juicio, era tan importante para el movimiento, bueno, vilipendiar a Carabineros, porque ¿qué revolución puede haber sin esa épica del villano? Yo, por supuesto, tengo una opinión mucho más matizada respecto de Carabineros. No entro en ese tema, quiero decir que si bien uno puede criticar cosas, en ningún caso yo los llamaría el villano de la historia. Entonces, yo te encuentro razón, o sea, estamos muy seteados para entender nuestra condición, no como producto de muchos azares, sino que más bien de una especie de gran orden, de gran arco dramático donde las cosas ocurren con inicio, final y héroes y villanos. Claro, claro. De hecho, por eso hay gente que dice que las teorías de la conspiración primero van en contra de la navaja de Occam, así se traduce, Occam's Razor, ¿Sí? esta heurística que sugiere de que la explicación más simple de las cosas normalmente es la explicación real, ¿eh? No le meta datos raros que compliquen la cuestión, ¿eh? Bueno, pero hay una segunda navaja, no sé si te has oído hablar de la navaja de Hanlon, No. Hanlon's Razor, que dice, no le atribuyas a maldad de otro lo que puede ser simplemente explicado por mala suerte, por azar. O sea, esta es una navaja que sugiere ir contra de ese instinto evolutivo. Bueno, el instinto evolutivo es a preguntártelo, pero no necesariamente atribuírselo a alguien. Y que tiene además una derivación, que ya no es mala suerte lo que te pasó, es culpa de alguien, pero ni siquiera es alguienes, son algunos, hay una conspiración, ¿eh? En Chile le agregaríamos y son los mismos de siempre, ¿eh? Esa sería la versión chilensis del cuento. Claro, son Eh, las 7 familias, sí. o las 8 manzanas, o en fin, los dirigentes del fútbol. Las tres comunas. Exactamente. Es muy, muy fregado, porque además en ese minuto te calza en alguna otra narrativa, mega narrativa más grande de poder, de conflictos, de lucha de clases, en fin, anda a saber tú, hay para todos los gustos. Y, y a propósito de eso, fíjate, y a lo mejor acercándonos un poquitito a lo de la vacuna, porque quiero llegar a, a cuál será el origen de esta desconfianza que producen las vacunas. Pero en el caso de Wuhan, de China, y el origen de esto, yo lo más serio que he escuchado, que se queda corto, que no llega a decir que esto fue hecho voluntariamente por los chinos, es gente que entrega información, parece que no controvertible, ¿eh? Uno, sabemos que en Wuhan, en esa ciudad, existe un laboratorio que se dedicaba a trabajar
con estos fichos, digamos. ¿Eh? Y sabemos que se les han producido accidentes en el pasado. Entonces, en el fondo, te dicen, te plantean como una probabilidad que esto haya sido un accidente, y no una cuestión deliberada. Y a Sí, partir, no, yo creo claro, o sea, yo no, digo, claro, hay tres cosas: deliberado, liberado en el medio ambiente, accidental, liberado, y lo como siempre ha sido la enfermedad. ¿Eh? Yo creo que la alternativa uno es extremadamente improbable, no imposible. La alternativa 2 me parece que es improbable, no imposible. Y yo creo que la manera de razonar correcta para todos los casos, no solo este, es, bueno, tenemos que quedarnos con el default y el consenso científico mientras no haya evidencia para afirmar otra cosa. O sea, si es que aparece evidencia de que, bueno, perfecto, yo no estoy diciendo que sea imposible, pero la carga de la prueba, y eso, si tuvieran que quedarse con algo, a mi juicio, de todo lo que yo voy a decir en todo este rato, es esto, y que es un principio tan básico y que la gente tanto lo olvida, que la carga de la prueba la tiene quien afirma, o dicho de otra manera, evidencia extraordinaria requiere, perdón, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Quien lo puso de manera muy gráfica, ¿cierto?, fue Bertrand Russell, cuando decía, bueno, y si no es así, yo les voy a decir que hay una tetera que está orbitando entre la Tierra y Marte, así que, bueno, yo afirmo que hay una tetera orbitando. Ahora, vayan ustedes a informarme que es falso. Bueno, tienen que revisar, escanear todo el cosmos y no encontrarla. No, pues obviamente que no funciona así. Si tú afirmas que hay una tetera orbitando, tú tienes que demostrarlo. Y creo que en este caso con el origen del virus es lo mismo, no es imposible, pero la carga de la prueba la tiene quien. y para hacerla perfecta, tendría que decir que es una tetera que cumple algún propósito oscuro y por tanto su existencia se mantiene en secreto. Claro. Y cuando tú dices, oye, pero si nadie la ha visto, pues es que hace muy bien su pega, pues, la tiene muy oculta. Entonces Claro. te metiste en un hoyo negro del que no lograste salir absolutamente nunca más. Y se choca esto también con otro sesgo del que yo creo que hemos hablado juntos, el sesgo de confirmación, la capacidad del cerebro de filtrar información y seleccionar y ponerle neones y lucecitas a la que calza con lo que tú ya crees. Sí, y esto es especialmente dramático y difícil de explicar en el caso de la vacuna, porque mira, Pfizer hizo un ensayo, la fase 3 fue con 44.500 personas, es una brutalidad. Bueno, claro, o sea, es mucho más grande de lo normal para una vacuna. Bueno, resulta que la mitad, no sé si la mitad, pero un porcentaje recibió placebo, otro porcentaje no. Bueno, murieron 6 personas. Entonces al tiro uno da un salto atrás y dice, pero ¿cómo murieron 6 personas con la vacuna de Pfizer? Bueno, pero es que resulta que de partida murieron 4 con placebo y 2 con la vacuna. Entonces uno dice, Ya. Los que se murieron por la vacuna, está claro. Entonces está raro esto, ¿cómo se muere más gente con el placebo? Ya, Sí, bueno, perdón, y cuando dices que murieron 6 personas, infarto. ya, no necesariamente vinculado a COVID, ok. Es que a eso voy, que Ya, si tú tomas 44.500 personas durante varios meses, alguien se va a morir. alguien se va a morir. Es el mismo motivo por el cual en los cruceros hay morgues, porque en los cruceros siempre se muere algún viejito, porque si tú tienes durante 4 semanas, no tengo idea, o 20 días, personas de edad, bueno, estadísticamente se va a morir gente porque así funciona, porque así es. Entonces, claro, está la noticia, es correcto. 6 personas murieron de las 44.500 con la vacuna de Pfizer, pero es lo esperable por el número de gente que participó y murieron más gente con placebo que no. Pero como O sea, el con la sesgo vacuna murieron 2, los con otros la 4 vacuna 2 no. y con el placebo 4. Y lo que dices tú, el sesgo de confirmación. Si tú ves esa noticia, ya está. O sea, esto es el mayor peligro. O sea, de aquí ya de esto no salimos más. ¿Quién se puede ser tan loco de ponerse la vacuna? Y si tú piensas, bueno, resulta que el COVID tiene una letalidad de más o menos 0,9%. Entonces, si tú te contagias de COVID, la probabilidad de morir es 100 veces, o sea, incluso si esas 2 personas, que no lo son, pero si fueran producto de la vacuna, sigue siendo varios órdenes de magnitud más peligroso contagiarse de COVID que el riesgo de la vacuna misma. Entonces, pero bueno, pero como opera el sesgo de confirmación, uno ve esa noticia en neón y ya está. Anda a sacar eso de la cabeza. Y ahí es donde yo creo que se te cierra un cóctel que es muy fregado, y ese es el desafío que tienen los gobiernos y que tiene el gobierno de Chile, y algo que los medios tienen que tener presente,
porque es un cóctel casi imbatible cuando se te cruza. Eh, una racionalidad que tiene sesgos como los que hemos conversado, ¿ah? Que por buenas razones, de nuevo, evolutivas, tiende a exagerar los riesgos. ¿Mm? Y es razonable, porque los que tienden a minimizarlos se han muerto mucho más que los otros y por tanto es la tendencia a exagerarlos la que es preservada, conservada evolutivamente. O sea, tienden a exagerar los riesgos, tienden a sospechar que puede haber alguien detrás, un mezquino y oscuro interés. Eh, hay parte de nuestra fisiología, de nuestra biología, que cuando tú tienes un problema no resuelto, una duda, no te deja tranquilo, y por eso despertáis en la noche, y despertáis en la mañana, y como esas canciones que se te quedan pegadas, te queda pegada esta advertencia, ojo que aquí puede haber algún riesgo, no te distraigas. Eh, y, y que una vez que te asustaste, hace muy difícil desconvencerte de la razón de tu susto. O sea, creo que hay un tiburón en el agua. ¿Con qué paper te convencen de que te metáis al agua nomás? Así es. ¿Para qué? No sé. Es re complicado. Es re complicado. Y yo no sé si tú tenías algún antecedente de estos movimientos antivacunas, mucho más prevalentes en otros países que en Chile. Eh, y que existen desde hace muchos años y mucho antes de esta conversación. No sé si tú sobre eso tenías algún dato o antecedente. O sea, bueno, hay una historia que es conocida, pero que igual creo que puede ser bueno recordársela a la gente. Bueno, igual los movimientos antivacunas han ganado mucha fuerza en la era Internet. Si uno piensa, o sea, yo fui niño en los 80 y era, o sea, era una cosa, pero que yo no sé si, la verdad que no sé si era lo suficientemente significativo como para decir incluso que existía en Chile. Uno iba al colegio, le ponían las vacunas y al menos no estaban organizados. La cosa funcionaba y nosotros tuvimos un plan de vacunas muy exitoso. Yo creo que tú sabes más que yo de eso en la segunda mitad del siglo XX. Y yo temo que ahora bueno... ¿Qué quiere decir que tú crees que yo sé más que tú de eso? Bueno, porque Viví un pedazo más largo del siglo XX. No, porque tú en los 80 eras una persona más madura que yo. Está bien, dejémoslo así. Dejémoslo así. Está en el colegio y la universidad. Y bueno, y yo temo que ahora, producto de cómo prenden como reguero de pólvora en Internet y redes sociales este tipo de miedos, digamos, se vuelva a ser mucho más peligroso un avance que hasta entonces en Chile al menos había sido muy expedito. Ahora, ¿qué ocurre? Que el año, si no me equivoco, el 98, se publicó un famoso e infame estudio que señaló señalaba, no sé si correlación o causalidad entre, o sea, si solo correlación o incluso asignaba causalidad, creo que causalidad entre el timerosal de la vacuna y el autismo. Y eso fue, ¿Puedes repetir la última frase? Porque hubo un bache. sí. La conspiración mundial con No, redes 3G, este virus, nos está impidiendo una conversación más fluida. Repite la última frase sí, bueno, es de que este informe. hay un reptiliano que no quiere que yo revele esta información. Claro. No, el año 98, si no mal no recuerdo. Entonces, una que asignaba concluía que las vacunas producen autismo, que pueden producir autismo. Y eso tuvo una publicidad gigantesca y generó una desconfianza mundial en mucha gente en las vacunas. Y yo creo que eso fue un catalizador muy importante. Bueno, resulta que estaba, pero es que lleno de errores metodológicos. Hubo una montaña de evidencia para desmentir esto. Al tipo le quitaron la licencia de médico. Después la publicación, la propia revista salió a desmentir también. Mira, o sea, la comunidad científica se cuadró o sea, de manera unánime. No es que se produjo una discusión y que había dos bandos. A propósito, la tercera hace algún tiempo cometió ese error. Planteó la discusión como si hubiese dos bandos equivalentes, los antivacunas y los pro vacunas. Y no es así. Si la comunidad científica en esta cuestión no hay duda. Si la verdad, no son bandos equivalentes que merezcan el mismo nivel de atención. Bueno, pero aquí entonces donde opera la ley de Brandolini, esta idea de que sembrar bullshit en la sociedad toma
un orden de magnitud menos que desmentir bullshit. O sea, yo acuso a... Claro. Claro, por supuesto que esto es una idea, Hay, digamos... hay un tiburón en el agua. Claro, Eso es. claro. Una vez que te lo imaginaste y una parte de tu centro reptiliano y tu sistema límbico se activó y dijo, atención, alarma de tiburón, funciona, haz tu cosa, pero te queda ahí el dato. No te lo sacáis. No te lo sacáis mal. Salvo que te metáis al agua. ¿No? Entonces, claro, imagínate tiburón en el agua. Viene un diario un día y dice, mira, un bañista en Reñaca dice que vio un tiburón blanco. Y eso aparece, qué sé yo, en la segunda, en un chico. Bueno, la gente se va a aterrar, qué sé yo, y después pueden salir 10 noticias desmintiéndolo. Van a entrevistar a todos los expertos, van a salir el tiburolólogo más reconocido de Chile, no, si fue un error, si fue una tortuga, qué sé yo, pero ya está, el miedo quedó y anda tú a sacarlo. Entonces yo muchas veces creo que es incluso más que un orden de magnitud la diferencia. En el caso de las vacunas, la vacuna de autismo, fueron mucho más de 10 los estudios que salieron a desmentirlo, como te digo, le quitaron la licencia y todo, y la gente sigue con el miedo. Claro, y es... bueno, porque el miedo te queda ahí, te queda registrado. El caso típico que comparó la reacción de 3 personas distintas a una misma información que les produjo susto. ¿Tú te acuerdas de este radioteatro, la versión en radioteatro de La Guerra de los Mundos, con Orson Sí, Welles? conozco bien la historia, sí. No, a lo mejor cuéntanos la historia y yo después cuento la historia de las 3 señoras, pero reprodúcenos el episodio que es notable. No, pero bueno, pero no sé, si me permite, no te quería robar No, la al revés, porque la anécdota tú la vas a conocer mejor que yo, y yo quería citar un estudio que se hizo a propósito de este radioteatro. Sí, mira, lo que pasa es que yo la conté en la historia freak del cine, porque, bueno, Orson Welles en ese momento era un joven, tenía 29 años, incluso menos, 27 años. Entonces era para Halloween, la radio estaba recién comenzando a penetrar en la audiencia, ¿ya? Y entonces hace este radioteatro donde recrea la invasión de extraterrestres, una recreación del libro de H.G. Wells, de La Guerra de los Mundos. Y bueno, entonces ellos nunca explicaron que esto era un radioteatro, entonces algunas personas prendieron la radio y entonces informaban, decían, bueno, se está produciendo una invasión extraterrestre en un pueblo de New Jersey, decían, y hay una torre de agua donde están desembarcando, y no hubo terror generalizado. La idea del terror generalizado en la población fue en realidad una paparrucha que metió la prensa escrita, porque la prensa escrita estaba asustada con que con que la radio le iba carcomiendo a la audiencia. Entonces lo que ellos querían mostrar era que esto era muy dañino, ¿no? Era que era un medio poco probado, no confiable y era sensacionalista. Entonces ellos exageraron mucho, pero sí hubo algunos episodios de miedo, hubo muchas llamadas telefónicas a la estación de radio, y en Nueva Jersey, donde estaba la torre de agua, donde se suponía que se estaba produciendo esto, la agarraron a balazos. Es alguien probablemente que venía de otro pueblo. Eso sí ocurrió. Y la confundió con una máquina. Claro, vino alguien probablemente de otro pueblo y dijo, tiene que ser eso, y agarró la torre de agua. Entonces, por eso en la película, la última versión hollywoodense, que es la película con Tom Cruise, los monos extraterrestres tienen patas largas, deben estar replicando la copa de agua. Ese es un dato freak que no conocía. Sí, y bueno, y no sé si tú sabes, pero después, bueno, Orson Welles saltó al estrellato de manera instantánea, este joven que antes había pasado a ir recorriendo Europa, un tiempo recorrió Irlanda en burro. Bueno, pero no es de lo que quería hablar, es que también se produce una guerra de los mundos en Chile, en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, se hizo el radioteatro, y decían que había ya, lo mismo. Bueno, no se produjo una cosa similar a la de Estados Unidos, pero sí, supuestamente estaban aterrizando en Puente Alto los extraterrestres, y sí le dio un ataque al corazón a un funcionario de la empresa eléctrica que estaba en el cajón del Maipo. Pero lo más increíble fue lo que ocurrió en Quito. ¿Hicieron otra versión de lo mismo? Otra versión, pero aquí la gente, una vez que revelaron que todo esto era ficción, la gente se enfureció y fueron a quemar la radio, y quemaron la radio y murió gente.
qué dramático. Esto es porque se asustaron de verdad. El, el- el caso que yo te iba a mencionar es que en el episodio de Nueva Jersey, el original, eh, gente que estaba escuchando esto en la radio, naturalmente se asustó por la progresividad que tenían los informes, porque esto estaba muy bien hecho. Ponían música entre medio, eran como despachos en directo y volvían a la programación musical. Entonces una señora se asustó, fue a la ventana, corrió la cortina y vio un tráfico inusual, mucho auto. Y dijo, Cresta, están todos arrancando. ¿Y qué hizo ella? Arrancó. Lógico. Otra, igual de asustada, fue a la ventana, corrió la cortina y no vio ningún auto. O sea, exactamente lo contrario que el anterior. ¿Y qué hizo? Arrancó porque su conclusión fue que ya habían arrancado todo el resto. Y la tercera persona, que cuando asustada fue y corrió la cortina, vio completa normalidad, una señora paseando su perro, qué sé yo. Como estaban tocando música, dijo, nos quieren ocultar la verdad. Esta era la que tendría que creer en las teorías de la conspiración. ¿Y qué hizo? Arrancó. O sea, aquí el miedo te instaló una posibilidad en tu cabeza que se transforma en datos, se transforma en todo. Y a partir de ese minuto se hace muy difícil de mentir y por eso que están aterrizando en Chile. Es tan importante cómo se comunique esto y cómo este debate se dé en los próximos días. Después cuesta mucho eh, retomar la conversación racional de algo a lo que se entró asustado. De un susto, del susto al bicho, a otro susto, al susto a la vacuna, creo yo. Sí, es súper interesante el caso porque lo que muestra es cómo cuando uno se arma este mono mental de esta narrativa de villanos, opresores, poderes ocultos, cualquier hecho uno lo puede interpretar para hacerlo encajar en esa narrativa. O sea, uno siempre puede moldearlo para decir, bueno, claro, pero lo que pasa es que si es porque es, y si no es porque lo están ocultando. Y siempre se puede moldear esto. Y cuando algo definitivamente no encaja por ningún motivo, bueno, entonces, ¿cómo eres tan niño tú de creerte esa fuente? ¿Cómo le crees tú, no sé, a la Superintendencia de Salud? ¿O cómo le crees tú a la Superintendencia de Telecomunicaciones que no nos están poniendo chips? Claro, entonces, ¿cómo combatir eso? Oye, Pareciera que los argumentos de la racionalidad no son insuficientes, ¿cierto? Hay que entrar en quizás casi que una narrativa más ficcionada, no sé cuál es el método. Yo no logro penetrar a esta gente. es que aquí además me gatillaste el recuerdo de esto con lo que acabas de decir. Se te cruzan varias, se te superponen. ¿Ah? Uno, las conspiraciones que les podés atribuir a los chinos, cualesquiera de esas sean. Segundo, esto que Bill Gates buscaba algún pretexto para vacunarnos a todos, para meternos microchips. ¿Mm? Otro, que COVID te lo causa el despliegue de las redes 5G, lo que no explica cómo en alguna parte de Chile, donde no van a pasar años antes que llegue 5G, ya hay mucho Claro. enfermo. Pero Oye, en no, Reino Unido quemaron antenas. bueno, ves tú. Y ya eso súmale, o sea, perdón, y a eso la narrativa tradicional de desconfianza a las vacunas. Entonces, de nuevo, se te arma un cóctel muy jodido, y eso que tú decías de que el que sostenga algo extraordinario tiene que proveer pruebas extraordinarias, es algo que en las escuelas de derecho, especialmente en derecho penal, eh, se explica bien en detalle, porque en derecho penal el aforismo que se usa es que no existe la prueba de los hechos negativos. O sea, demuéstrame que ayer no te comiste una empanada. Es Tú no claro, tienes cómo, Bertrand Russell y la tetera, es lo mismo, claro. tú no tienes cómo demostrarme que ayer no te comiste la empanada, porque a lo mejor estuviste solo todo el día. eh, en derecho penal se exige que el que afirma que algo pasó lo demuestre. Eh, porque las otras probabilidades son infinitas. No, en fin, no son demostrables ni refutables. Entonces, Sí, es lenguaje de abogado para lo mismo que veníamos conversando antes, y que es una verdad del tamaño de una catedral, simplemente. exactamente. Y yo no sé qué opináis tú.
de lo que he escuchado en las últimas 24 horas, ponte tú, me ha llamado mucho la atención cómo gente sofisticada, informada, pronuncia la siguiente frase: porque no conocemos los efectos de largo plazo de la vacuna. Esto dicho con tono de indignación moral y como justificación para no vacunarse. En circunstancias que obvio que no conocemos los efectos de largo plazo, porque el largo plazo todavía no transcurre. O sea, eso es lo primero, pero eso es demasiado racional. A lo mejor emocionalmente la única manera de completar esa oración y emparejarla en un debate que termine, que tenga alguna posibilidad de ser racional, es decir, que tampoco conocemos los efectos de largo plazo de no vacunarse y contagiarse. Por ejemplo, el daño que te produce a nivel de tejidos, el bicho, de gente que es asintomática, incluso a lo mejor, no tengo idea, en el largo plazo, ¿cómo lo sabemos? Si fuiste asintomático, el bicho pasó por tu organismo y quedó o no quedó, ¿qué significa en el largo plazo? Porque eso es consecuencia de no vacunarse. Bueno, es igual, es un cuco también, es un miedo, es un susto, ¿no? Que como que te equilibre el otro. Pero está Sí, bien, susto y susto es bien contraproducente, ¿no? totalmente. Mira, yo eso diría dos cosas. La primera, yo soy más jugado que tú. O sea, cuando se dice, oh, es que no conocemos los efectos de largo plazo. Mira, desafío a algún auditor que me señale un solo ejemplo en la historia de la humanidad en el que una sola dosis pequeña, o dos, como en el caso de la vacuna de Pfizer, pero dos dosis aplicadas en, digamos, en un periodo muy corto de tiempo, de miligramos, genere efectos adversos años después. Eso no hay ejemplos de eso. Lo que hay son, cuando se produce efectos años después, efectos adversos, es por efectos acumulativos. O sea, si yo todos los días como azúcar, bueno, eso acumulativamente me va a terminar años después dando diabetes. Si yo tomo sol sin protección, bueno, eso acumulativamente de manera progresiva me puede terminar generando cáncer a la piel. Pero no hay ejemplos de algo en el que yo introduzco en mi cuerpo un puñado de miligramos de un compuesto y que 5 años después eso genere algún efecto Una significativo. reacción inmunológica. Inmediata, por supuesto que podría ser. O sea, uno se puede morir con un miligramos de algunos venenos. Eso está fuera de Oye, discusión. perdón, y hay gente que es alérgica al paracetamol y a la aspirina. Hay un miembro de mi familia, este es un miedo, un susto, una advertencia que yo me tomo en serio, porque hay un miembro de mi familia que es, hay que decir, alérgique, eh, para mantener la muestra amplia, alérgique a la penicilina. Y una vez en una clínica se equivocaron, y no obstante estar advertido, en otra conversación, que, que el doctor le preguntó: ¿usted es alérgico a algún medicamento? Sí, ¿a cuál? Sí, y lo anotó, está puesto ahí. Bueno, le recetan un antibiótico con penicilina, que es el tipo de cosas que te produce un shock anafiláctico y te puede matar. A propósito de que la vacuna de Pfizer produjo reacción anafiláctica en 2 de los 46.000, como dices tú. Sin consecuencias graves, pero produjo reacción alérgica. No, claro. Bueno, O sea, te puede pasar con el paracetamol y con, bueno, con cada remedio que se vende, que tiene contraindicaciones y efectos secundarios, etcétera, etcétera. sí, el riesgo de la vacuna no es exactamente súper cero, pero es infinitamente menor al riesgo de contraer la enfermedad. Eso es indiscutible, o sea, pero es que no hay punto de comparación. O sea, además también a veces uno dice, la gente quiere que, o sea, hay dos problemas alérgicos en 44.500 personas, entonces, no, entonces yo esto no me lo voy a poner. Y después van y se toman un copete que al final es cancerígeno, esa estadística, o no sé, o no cambian las ruedas del auto en 5 años, ¿te fijas? Y estadísticamente, ¿cuál es la chance de que tú choques si no hay cambiado las ruedas del auto? Entonces, también la gente le está pidiendo un estándar de 0,000 riesgo a algo, siendo que en sus vidas ellos no se comportan así. O sea, si es que ellos quisieran una vida con el riesgo absolutamente cero, bueno, entonces, todas estas personas que, o sea, todos estamos saliendo a la vereda, todos estamos a veces yendo a cumpleaños, a ver, estamos haciendo todo, cuando nos desconfinamos, pasamos a fase 4, bueno, depende, todos hicimos una vida más parecida a la normal, entendiendo que el riesgo de contraer coronavirus, bueno, era no cero. Entonces, también tratemos de ser un
aunque sea un poquitito más consistentes con nuestro comportamiento. O sea, cuando vamos a un carrete y nos tomamos una copa de vino, estamos diciendo, bueno, yo creo que la vida, creo que esta copa de vino la merece en la vida, porque la seguridad es muy importante, pero no lo es todo, porque mejor una vida bien vivida que... Entonces, cuando tomamos esas decisiones y después le exigimos a Pfizer que en 44.500 personas ni uno ni siquiera le dé fiebre, bueno, entonces lo único consistente con eso sería encerrarte en tu cama y que te traigan comida y que te la vayan a dejar Claro. la puerta. Claro, para no contagiarte. Claro, y eso te abre, además, te deja la puerta de otra discusión, otra dimensión de este problema, que es el de cómo articular las decisiones personales con las decisiones que son las mejores para la sociedad de una perspectiva epidemiológica, sobre todo cuando queréis producir inmunidad a nivel social. Eh, no sé, pues, es evidente que en un mundo en que nadie se ha vacunado, ser el primero en vacunarse es muy valioso, ¿no es cierto? Todos te pueden contagiar. Bueno, llevando ese extremo, ese ejemplo hasta el infinito, la última persona de la fila en realidad no necesitaría vacunarse porque nadie lo va a poder contagiar porque todos se vacunaron. Bueno, en algún punto entre medio hay un umbral al que hay que tratar de llegar. Eh, yo tengo la preocupación de que en un ambiente en que el miedo ande suelto, de que esta conversación en tono paranoico esté circulando, que en ese minuto te digan, no, va a ser obligación, señor, y usted se tiene que vacunar, te puede gatillar otro tipo de reacción. Sí, Desde sería, ¿Mm? sí, no, sería, creo yo, muy complicado llegar a ese punto. Ojalá que no sea necesario. Eso generaría yo creo que una efervescencia social muy ponzoñosa, creo que sería, Sí, tóxica. sí. Tó- Yo he pensado que quizás podríamos llegar, en lugar de garrote, usar zanahoria. Entonces, no sé si sea la mejor idea, habría que pensarlo mejor, pero quizás, por ejemplo, bueno, el toque de queda aplica solamente para quienes no tengan el certificado de vacuna. Quizás podría ser una cosa más de ese tipo, si es que voluntariamente la gente no lo hace. Pero por eso yo creo que es importante que todos ocupemos nuestras plataformas de donde sea que está. Yo te decía cuando me llamaste por teléfono que esta es mi cruzada del momento. Yo creo que es súper importante que todos apoyemos a generar confianza, a convencer a la gente, tratar de convencer de la manera como cada persona necesita ser persuadida. A mí me persuaden con estadísticas y gráficos, otras personas serán persuadidas con casos personales. Espero que ayude, ¿cierto? Que haya países que lo estén haciendo antes que nosotros, o sea, que el Reino Unido ya lleva una semana, Estados Unidos empezó creo que ayer, ojalá que eso también vaya, y que uno vaya viendo también la gente, pero yo creo que es importante en esto ser proselitista, o sea, yo creo que hay que ir, vacunarse, sacarse la foto y mandarla por WhatsApp a los amigos, publicarla en redes sociales, pero no como quien le saca la foto en Instagram a la cocina, a la comida de aniversario, sino que no para lucirse uno, sino que para generar una atmósfera de, mira, viejo, estamos todos en esto, hay que hacerlo, es lo que hay que hacer. claro, salimos juntos. Sí. Oye, para terminar, Pero, igual quería hacer una cosa más, argumento respecto a la seguridad de la vacuna. por favor. A mí, uno puede ver esto desde otra óptica completamente distinta. Yo creo que es también elocuente. O sea, piensen, los que dudan en esto, piensen en las personas de Pfizer y de las autoridades sanitarias como la FDA que están tomando esta decisión. Piensen todo lo que se están ellos personalmente jugando el pellejo. Piensen que ustedes son el gerente general de Pfizer y finalmente tiene que decir sí, no, vamos, no vamos. Imagínense esa persona, cómo su vida se le iría al carajo si es que resulta que esta cuestión no es segura y ya sea de manera instantánea o rezagada en el tiempo, vamos a encontrarnos con millones de problemas. Porque esta vacuna se va a aplicar a cientos de millones de personas en el mundo. Entonces, imagínense cómo su vida se les transforma en un infierno en el momento en que los tapan con demandas, la empresa se va al carajo, quiebra. Entonces, piénsenlo así también. Ellos como seres, si quieren llamarlo, o sea, buscadores de utilidad personal, o pueden llamarlos egoístas si quieren, pueden calificarlos si quieren de cerdos capitalistas que solo les interesa el lucro personal. Si así fuera, no digo que así son, pero si así fuera para efectos Claro. de hipótesis, bueno, ellos serían los más interesados en que esta cuestión sea realmente segura, porque si no, todo lo que ellos estiman y todo lo que ellos quieren va a desaparecer. Claro.
Y lamentablemente a eso le tienes que agregar otra línea de argumentación, porque inmediatamente lo que tú dices te dicen, no, pero es que ellos se cubren con seguros. Entonces, en ese minuto tú tienes que decirle, bueno, entonces pensemos en los dueños de la compañía de seguro, que, en fin, se te empieza a correr. Pero volvemos a lo que hemos conversado tantas veces, que se te hace resbaladiza la verdad. ¿Ah? Una vez que se te puso el jabón, el miedo, el tema se transforma como en un jabón que se te arranca. Y un antídoto a eso es el enfoque muy racional que tú le aplicas a las cosas, como presentas la información, como entregas tus datos freak, tu cuenta de Twitter. Por eso yo creo que es tan útil. Y por eso quería, yo no tengo ni un apuro, pero sugerirte antes de terminar un test. Un test con el que me encontré justamente elaborado por gente que trata de discernir qué personas son más propensas a creer en teorías de la conspiración o en alguna de estas otras teorías raras versus las que no. Y tiene que ver con una diferenciación entre personas que ellos llaman racionalistas, no en el sentido, no escribiendo una escuela filosófica, sino que como opuesto a ¿cómo se diría eso? Personas que funcionan en base a sus intuiciones, fundamentalmente intuiciones. Personas intuitivas, podríamos decir. Claro. Lo que pasa es que ellos te dicen que el 70% de las personas funcionamos con una mezcla de razón e intuición. Tenemos intuiciones que las procesamos racionalmente para seguirlas o rechazarlas, qué sé yo. Pero hay personas que funcionan básicamente de manera racional o de manera fundamentalmente intuitiva, que son como 30% de la población, pero que a su vez tienden a ser un 20% intuitivo o son un 10% fundamentalmente racional. Ese 20% que opera en base a sus intuiciones sin mucho filtro racional sería el campo fértil para esta teoría. Entonces, tiene un cuestionario, es largo, pero te voy a hacer una sola pregunta de esta. La gracia es que la respuesta tiene que ser así, ¿ok? Te voy a dar dos opciones. Pero lo podemos editar en postproducción. Me la pienso y después tú haces como que yo respondí. No, la gracia es que sea así. Y tienes que elegir una. Es dos conductas y tú tienes que elegir una. ¿Qué preferirías hacer? Con una foto de tu familia, tus padres, tus seres queridos y un cuchillo, apuñalar la foto muchas veces o meter la mano en un frasco con cucarachas. ¿Tu respuesta, Barañao? Frasco de cucaracha. Claro, este es el racionalista, ¿no? Que dice, no, al revés, ellos te dicen que dirían que eres intuitivo. Sí. Y campo fértil para teorías de la conspiración, porque el racionalista dice, bueno, el otro es un papel con tinta blanco y negro, entre apuñalar esta hoja y una foto, no le pasa nada a nadie, pero tú le estás atribuyendo como a las muñequitas de vudú a la foto un carácter especial, porque tiene costo cero hacer eso, mientras que la cucaracha es una molestia, no sé. Ya, es que lo que pasa es que aquí fui, te voy a decir la verdad, Darío, a la hora de los cubos apuñalaría la foto. Lo que pasa es que no lo vaya a decir en un podcast. Lo que pasa es que es políticamente incorrecto. No sabía lo que venía, pero yo, o sea, en el momento, sí, no, de todas maneras, yo en eso, mira, no, de todas maneras, yo a veces pienso, por ejemplo, no entiendo, yo quiero a mis seres queridos como cualquier persona normal, pero cuando hay tragedias aéreas y veo que la gente se pasa semanas y semanas con el tema de los cuerpos, yo no lo entiendo, yo digo, pero yo, o sea, yo haría el luto el día 1 y ya está, pero como que soy extremadamente racional diría, bueno, es una foto, sí. La verdad es que te mentí, esa es la verdad. Está bien, pues yo creo que la contemplación racional del ejemplo que tú acabas de poner, que es muy dramático, suena así, pero yo creo que, y aquí me voy de carril completo, yo creo que por razones profundas y evolutivas y muy, muy fuertes, que
que tiene que ver con el cuidado del otro, de la protección del otro, es que cuando se nos pierde un ser querido, hay una parte de nuestra naturaleza que no descansa. Como que el dato racional de que probablemente falleció lucha contra esta tendencia que yo creo que es biológica, a aferrarse a aferrarse a la vida, la propia o la ajena, no sé cómo decirlo. Pero tú ahora en frío, si un Sí. ser querido, hay un accidente aéreo en el mar, 2, 3, 4 días después, o sea, otra cosa es con guitarra, pero ahora en frío, ¿tú harías esfuerzos por obtener el cuerpo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero te lo describiría así. A lo mejor tomaría la decisión de no hacerlo. Para efectos de análisis, te digo, a lo mejor mi conducta sería esa. Pero hay una parte de mí que no estaría tranquila. Hay algo no cerrado, hay algo abierto que le, le produce repugnancia como estado del universo a una dimensión de uno. Mira, yo no fui a mi ceremonia de graduación porque en ese momento tenía un viaje y no pude ir de la universidad. Y yo sueño, tengo la pesadilla muy a menudo de que no he terminado la universidad, de que tengo un ramo, que no he ido a clase y que me falta una prueba y que no sé cuándo es la fecha de la prueba y que me está yendo muy mal. Esa pesadilla la tengo, no sé, 2, 3 veces al año. Y por ahí alguien ha teorizado de que tiene que ver con que no cerré simbólicamente el proceso al no ir a la ceremonia. Bueno. Puede ser, puede ser. Entonces imagínate si hay alguna cuestión tan dramática como un caso así. Pero en fin, pero no le vamos a contar a nadie que puñalaría ahí la foto de tus seres queridos. Y Eh, todos los que vieron esto, yo sé que no, no va a ser. esta es una conspiración, ¿no? Esta es en sí una conspiración, así que no hay nada que preocuparse. Ya, don Joaquín, ojalá que esto avance bien, que las vacunas lleguen, eh, que los señores reptiles que controlan el planeta nos manden nuestra cuota y podamos ir saliendo de esto más temprano que tarde. Sí, a mí tanto Bill Gates como George Soros me han dicho con todos los tonos que apure la situación, así que ojalá que lo resolvamos pronto. Está muy bien. Ya, joven, muy agradecido. Bueno, un gusto, nos vemos por ahí. Gracias, Joaquín. Chao. Hasta ahora.